Amigas y amigos, muy buenos días. Señor licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México. El señor diputado Daniel Parra Ángeles, presidente de la Diputación Permanente. Señor diputado Ernesto Javier Nemer, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso. Magistrado Baruch Delgado Carvajal, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Doctora María Elena Barrera, presidenta municipal de Toluca. Muy estimada señora Grace Lieblein, presidenta y directora general de General Motors de México. General Rubén Pérez, comandante de la 22ª Zona Militar. Don Arnulfo García Pichardo, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica y similares. Muy distinguidos integrantes del Presidium, muy distinguidos empresarios que nos acompañan, muy estimados trabajadoras y trabajadores de General Motors, muy apreciados directivos de esta empresa, amigas y amigos. Pues qué satisfacción el poder estar aquí acompañándoles en este anuncio tan importante. Importante desde luego para las trabajadoras y los trabajadores de General Motors, para sus familias, pero importante también para México. Y lo digo sinceramente, el ser testigos de este anuncio que acaba de dar la presidenta y directora de General Motors en México, de que esta gran empresa a nivel mundial va a invertir 540 millones de dólares más en México y particularmente en esta planta de Toluca para la fabricación, entre otras cosas, de motores. Así que, pues los saludo muy afectuosamente a todas y a todos ustedes. Me alegra porque con eso General Motors pues refrenda la confianza que tiene en México y en el dinamismo de nuestra economía. Y pienso, amigas y amigos, que entre las muchas razones por las cuales General Motors toma este tipo de decisiones es, sí, porque tiene confianza en México y sobre todo porque las trabajadoras y los trabajadores de General Motors, como de otras empresas automotrices y en general de la industria en México, han demostrado su gran calidad en el trabajo, yo diría su respeto por el trabajo, la importancia de precisamente ser un factor decisivo, porque sabemos estas empresas pues se pueden ir realmente a cualquier parte del mundo. Desde cualquier país de América Latina, nuestros vecinos, en Guatemala o en Honduras, se pueden ir a cualquier parte de Asia, están en todo el mundo, lo saben, se pueden ir al propio Estados Unidos, donde tienen importantes presiones políticas, por ejemplo, para que las empresas allá sentadas inviertan allá. Y sin embargo lo hacen en México, cosa que agradece mucho mi gobierno a General Motors, por su confianza, pero también, amigas y amigos, veamos una cosa, General Motors es una empresa y sus decisiones son decisiones de negocio. Y esta decisión de negocio que hizo de invertir 540 millones de dólares más en México es por algo. Y ese algo es la gran competitividad que tiene nuestro país para producir coches, motores y en general manufacturas. Y dentro de esa competitividad están varias razones. Sí, nuestra posición geográfica privilegiada que tenemos como México, como país. Ustedes saben que esos motores y los coches que ustedes fabrican se pueden ir por tren directamente a la frontera y al mercado más grande en Estados Unidos, pero también por sus trabajadores, yo diría especialmente por sus trabajadores. Yo recuerdo, amigas y amigos, pues no hace mucho tiempo cuando estábamos pues ahora sí que enfriándonos, pero en serio, con la crisis, cuando no solo se veía venir, sino cuando nos cayó encima, porque el epicentro del temblor estuvo en Estados Unidos, nosotros estamos pegaditos a ellos, pues se nos cayó esa economía encima, es la verdad. Y ya a toro pasado, como decimos, pues yo recuerdo conversaciones en Los Pinos, y aquí mismo en el Estado de México, de empresas que estaban planeando cerrar de plano sus instalaciones en México y aquí en Toluca, porque no la libraban. Y finalmente, todavía ustedes recordarán que se tuvo que cerrar
una parte importante de esta planta de General Motors, la parte de camiones. Y mi preocupación era pues toda la preocupación de los trabajadores que veían amenazado la estabilidad de su familia. Veo gente aquí entre los trabajadores, gente muy joven, pero también gente muy sabia, muy madura, que seguramente está, algunos quizá desde hace varios años o décadas aquí, y el ver cómo se cerraba una planta tradicional para ustedes, pues debe haber sido una experiencia muy difícil. Pero ahora, el ver que en ese lugar donde se cerró la planta de camiones, se está abriendo una planta de motores que va a significar más de 500 empleos directos nuevos y probablemente otros más indirectos. Hay quien calcula, los economistas calculan que hay en el sector de manufacturas, por cada empleo directo que se generan hasta 3 indirectos, entre la señora que prepara la comida en la cocina económica o la que hace el aseo, en fin, o la que alrededor tiene otra actividad. Eso impacta a tener 500 directos y más de 1,000 indirectos, estoy seguro, en la zona de Toluca. Y esto, amigas y amigos, son buenas noticias. 540 millones de dólares, que pues son más de 6,000 millones de pesos, y que forman parte de los ya 5,000 millones de pesos que General Motors ha estado invirtiendo desde 2006 a la fecha. Es lo que yo recuerdo de que soy presidente de la República. General Motors ha estado invirtiendo 5,000 millones de dólares en México en estos 4 años. Es decir, pues estamos hablando de 60,000 millones de pesos. Una cifra muy importante que se ha traducido en empleos. Como se ha dicho también y hemos visto, se trata de modernizar este complejo de General Motors de Toluca, que seguramente empezó fabricando pues, aquellos Chevrolets de los 60 y que ahora fabrica pues, los vehículos y los motores del siglo XXI. Con esto se está modernizando la planta de General Motors de Toluca para hacerla competitiva en el siglo XXI, a la altura, estoy seguro, de las mejores plantas del mundo. Eso es una buena noticia para todos. ¿Por qué? Porque al invertir General Motors, sabemos que esa inversión garantiza su viabilidad de largo plazo. Y una planta competitiva es una planta que tiene más chance de sobrevivir, digámoslo así, si se presentara otra crisis en el futuro, que bueno, esperamos que no sea. Así que buenas noticias para todos. Aquí se va a producir además una nueva generación de motores, un motor más eficiente que General Motors está adaptando a un mercado que en el mundo tiene cada vez más problemas, un mercado que en el mundo tiene combustibles más caros. Y si se fijan, hay una transición de vehículos, de los grandotes, pesadotes, las camionetas grandes. Ahora hay una transición del consumidor hacia vehículos más pequeños, más compactos, de muy poco consumo de gasolina, como es el Chevy, por ejemplo. Y General Motors, como otras empresas automotrices, están aprovechando las enormes ventajas que tiene México para producir aquí los autos y los motores de futuro para todo el mundo. ¿Y saben qué? Les está yendo bien, porque después de que estas empresas estuvieron algunas a punto de la quiebra en el 2009 allá en Estados Unidos, hoy finalmente están viendo la luz al final del túnel, gracias a que se decidieron a tener condiciones más competitivas. ¿Y por qué les digo todo esto, amigas y amigos? Porque sé, me consta, que esto se debe a la responsabilidad, al amor y al respeto por el trabajo de ustedes, trabajadoras y trabajadores de General Motors y la industria automotriz. Hay en otros países lugares donde no se comprendió que estaba en riesgo el trabajo de todos y de plano, como no se pudo avanzar quizá en algunos acuerdos, pues finalmente en otros países las plantas tuvieron que cerrar y sus cientos o miles de trabajadores se quedaron sin empleo. Hoy, gracias a la responsabilidad de los trabajadores de General Motors, insisto, no solo permaneció el empleo para los trabajadores toluqueños aquí, sino que hoy se anuncia una inversión que incluso lo va a ampliar. También esto le va a beneficiar a otros, no solo a los trabajadores de General Motors. ¿Por qué? Porque este proyecto consiste también en comprarle a otros proveedores mexicanos. Ustedes saben,
proveedores de partes automotrices, proveedores de algunos insumos, lo cual va a implicar compras por otros 140 millones de dólares, más de 1.500 millones de pesos al año, a proveedores mexicanos, que son empresas grandes, pequeñas, chicas, que van a vivir también de esta expansión de General Motors. Esto además confirma, no de palabra, amigas y amigos, sino porque lo diga yo, confirma con hechos la confianza en México y la certeza de las empresas más importantes del mundo de que México es un destino seguro y productivo para invertir. Si no lo fuera, si no lo consideraran así, créanme que no invertirían. Y esto demuestra también otra cosa. Así como General Motors aquí en Toluca estuvo a punto de cerrar, incluso cerró una parte de su planta y hoy la vuelve a abrir con más empleos, así también como se recupera General Motors en Toluca y en todo el país, así también se está recuperando la economía mexicana. Sí, es cierto, nos fue duro, durísimo. Créanme que el que cayera nuestra economía en el 2009 más de 6% fue una de las bajas más dramáticas que haya tenido la economía mundial y la mexicana también. Pero hoy podemos decir que nuestra economía está de vuelta en el camino del crecimiento económico. Es como cuando se tiene un paciente que estuvo muy enfermo y finalmente empieza a convalecer y ya lo vemos cómo se está recuperando, lo vemos cómo se está reincorporando a su vida productiva y eso desde luego, aunque sabemos que el problema existió y fue grave, nos da gusto ver cómo se está recuperando. El año pasado ya señalaba el gobernador del Estado de México la recuperación del empleo en el Estado y es concordante con lo que estamos viendo en el empleo en todo el país. Fíjense ustedes, no es que se haga una encuesta, no es que más o menos sintamos que se recuperó el empleo. Nosotros lo medimos. ¿Cómo lo medimos? Como ustedes saben, por cada trabajador que se contrata hay que pagar una cuota al Seguro Social, la cuota obrero patronal, ¿no? Entonces nosotros en el Seguro Social, me refiero al gobierno, sabemos cada mes cuántos trabajadores se dan de baja por renuncias o liquidaciones y cuántos trabajadores nuevos se contratan. Si a todos los trabajadores nuevos que se contratan en un año le restamos los que se dieron de baja, eso nos da cuántos trabajadores, cuántos empleos netos nuevos tenemos. Supongamos que si hubiera 500,000 trabajadores nuevos y hubiera 600,000 renuncias ese año no creamos empleo, lo perdimos. O al revés, si hay 500,000 trabajadores nuevos y hay 300,000 renuncias, ganamos 200,000 empleos, ¿no? Así medimos el empleo nuevo. Bueno, el año pasado, 2010, fue el año en que México generó más empleos en toda su historia, por lo menos de que se tiene registro. En el Seguro Social, 730,000 nuevos empleos netos, más el ISSSTE, con muchos maestros, médicos, ya ven que estamos construyendo clínicas pues prácticamente en todas partes, construimos pues más de 1,000 hospitales o clínicas nuevas en todo el país en 4 años, otras 1,000 las reacondicionamos. Entonces esos médicos, maestros, enfermeras del ISSSTE también crecieron en 123,000, con lo cual el año pasado México seguramente tuvo más de 800,000 nuevos empleos netos. Yo sé que falta, yo sé que hay mucha gente que perdió su chamba en la crisis, algunos lo recuperaron, otros lo preservaron, otros no. Yo sé que en cada hogar siempre llega pues un muchacho que sale de la prepa, que quiere trabajar, que termina sus estudios. Sé que tenemos que atender una demanda creciente porque nos presiona mucho, como está creciendo mucho la población en esa edad, necesitamos generar más empleos, pero este es el rumbo correcto. Generar condiciones económicas que permitan la confianza de los inversionistas, elevar la competitividad mediante acuerdos entre trabajadores, empleadores, mediante el esfuerzo del gobierno en infraestructura, en condiciones para trabajar, para invertir, y solo a través de la inversión, amigos, es como se genera empleo. Solo va a haber empleo si alguien viene e invierte en un hotel, en una fábrica, en un taller, en una gran empresa como esta. Por eso es importante. Ahora, ¿qué está ofreciendo México en general, no solo a los inversionistas, sino a sus propios habitantes, a los mexicanos, en términos de certeza económica? Varias cosas. Una, por ejemplo, es que
recordarán las personas con más experiencia, pues a México le iba muy mal con esas devaluaciones brutales que tenía, ¿no? Siempre se hablaba de que se va a devaluar, se va a devaluar, se va a devaluar y de repente pues tronaba la economía, un corredero de dinero por todos lados para afuera. De repente nos decían que el Banco de México ya no tenía reservas y a sufrir todo el mundo y a la calle todo el mundo. Hoy no, hoy a pesar de las condiciones económicas tan duras, hoy tenemos reservas las más altas. Tenemos, cuando fue la crisis del 94, el Banco de México se quedó como con 4,000 millones de dólares de reservas, 6,000 y ya no había manera de sostener eso. Hoy tenemos de reservas 116,500 millones de dólares en las reservas del Banco de México. De manera tal que, por muy duro que sea el impacto que pudiera venir sobre México, tenemos de veras reservas para aguantar cualquier impacto y evitar una crisis como las de entonces. ¿De qué tamaño son? Pues miren, antes se decía que si las reservas alcanzaban para pagar, si 3 meses del servicio de la deuda, que si para pagar 6 meses de pagos de deuda, que si teníamos que dejar de pagar la deuda. Hoy las reservas del Banco de México alcanzan para más del doble de toda la deuda externa de México. Así de fuertes, digamos. Otra, la inflación es, con todos los problemas que hay, en lo que va en promedio de esta administración, es la más baja de todas las que se tengan registro desde los 60, 4.6%. Ya habló el secretario del Trabajo de los déficits que tenemos. México es el país con el menor déficit público en lo que se llaman los países de la OCDE y también el país con el menor porcentaje de deuda respecto de su Producto Interno Bruto. Las tasas de interés son bajas en México, alrededor de 4 o 4,5%, de las más bajas que ha habido. Eso ha permitido, por ejemplo, que mucha gente pueda comprar su casita. Antes eso no se podía. Que mucha gente pueda comprar también su coche a crédito. Eso le ayuda a los trabajadores que trabajan en la industria automotriz. Otros detalles que, bueno, ahora, ¿cómo podemos hacer como país para que siga viniendo inversión a México? Tenemos que ser más competitivos. O sea, que producir en México sea más eficiente y más barato que en otros países. Si es más eficiente producir en Brasil, pues se van a Brasil. Si es más eficiente producir en Polonia, pues se van a Polonia. Nosotros los mexicanos tenemos que hacernos a la idea, tenemos que ponernos como meta ser los más competitivos, los más, pues decimos de otra manera, entre los mexicanos, pero esos, ¿no? Los más buenos en el mundo para poder generar productos, ¿no? Y podemos hacer. Y miren, hemos mejorado a pesar de ser años de crisis los que pasamos. Hay un indicador, un estudio de una empresa que se llama A.T. Kearney, que dijo ya en 2010, aguas, México es la 8ª economía más atractiva para invertir. Otro más, el Banco Mundial, que es una de las instituciones más respetadas a nivel mundial, tiene un indicador que se llama Doing Business, es algo así como, a ver, ¿qué tan fácil o qué tan bueno es hacer negocios en un país? Y ¿saben qué? En el 2006, cuando entramos a la presidencia, México, hagan cuenta que esto es una carrera de coches, ¿no? México ocupaba el lugar número 73 en el Doing Business en el mundo, o sea, lejitos, ¿no? Pero en estos 4 años hemos rebasado y rebasado y rebasado países y en lugar del 73, ya el año pasado llegamos al 35 en el Doing Business del Banco Mundial. Fuimos de los países que más avanzó y hoy ya rebasamos a todos los países de América Latina en el Doing Business y a todos los países que se llaman los más importantes, los más lucidores, digamos, que se llaman los BRICS, Brasil, Rusia, India, China. México ya lo rebasó y es el mejor posicionado en el Doing Business. Yo creo que tenemos que ir todavía más para adelante. Hay otro, el índice de competitividad de manufacturas, elaborado por Deloitte, una empresa también consultora, ya nos ubica como el 7º más productivo en manufacturas, que es lo que ustedes hacen. Los coches son manufacturas. De manera tal, amigas y amigos, que tenemos que proponernos ser los mejores en el mundo. ¿Y saben qué? Lo podemos ser. Yo sé, y ustedes lo saben, que los mexicanos tenemos mucho para ser los mejores.
Lo saben empresas como General Motors y por eso invierten aquí, porque saben que aquí están o pueden estar las y los mejores trabajadores. Así que yo quiero felicitarlos a todos porque ustedes en el sector automotriz, en General Motors, la están haciendo bien. El año pasado creció la producción de coches más de 50%. La exportación de coches a Estados Unidos, por ejemplo, y al mundo, más de 50%. Aquí todavía la venta de coches en México ha crecido, pero no como ha crecido las ventas afuera. Un poco porque la gente está temerosa, asustada, preocupada, en fin. Yo creo que hay que, en el momento en que estas noticias, estos datos duros que están reflejando un crecimiento de nuestra economía, permitirán que se recupere la confianza del consumidor y eso permitirá que el crecimiento de la venta de coches en México sea tan importante como el crecimiento de venta de coches hacia afuera. Pero mientras tanto, ustedes, la industria manufacturera y automotriz de México, está sacando la casta y demostrando que México, la producción en México es de las mejores del mundo. Eso es, a final de cuentas, lo que se refleja para mí atrás de una inversión tan importante como la de General Motors. Así que quiero terminar nuevamente felicitándolos en serio a las trabajadoras y a los trabajadores de General Motors, a los que ya tienen su tiempo y a los que van llegando o van a llegar ahora con esta nueva inversión. Los felicito porque han cuidado bien su trabajo y porque se están colocando como los mejores del mundo para fabricar coches. ¡Qué bueno! Y ojalá así sea en coches y en aviones y en herramientas y en alimentos y en todas las cosas que los mexicanos sabemos hacer. Propongámonos ser los mejores, propongámonos hacer de nuestro México, un país ganador. Y una parte importante de ello está en la voluntad y está en el ánimo de los mexicanos. Así que felicidades nuevamente y que vengan más inversiones a nuestro querido México. Muchas gracias.